El trazo errante. Bienvenidos al Trazo Errante. Hoy quisimos hablar un poco sobre Frank Gehry, por lo cual invitamos a otro arquitecto, Víctor Wolodarski, que es nuestro amigo de la radio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces Frank Gehry, que nació hace 80 años como Efraim Goldberg. Sí, eso es lo primero que llama la atención, ¿no? Sí. Porque... Cuéntanos un poco sobre el inicio de su vida. Bueno, él, por lo que yo he podido saber, él es hijo de judíos americanos, nació en Canadá, en Toronto, y siendo un adolescente o un joven muy joven, volvió, porque su padre había nacido en Estados Unidos, volvió a Estados Unidos y a California. Y en California estudió su carrera y creo que, y a pesar de su origen europeo, podemos decir, se ha convertido en un verdadero mito de la cultura californiana, ¿no? Es una persona que me da la impresión que al cambiarse el nombre y todo eso se ha reinventado a sí mismo y se ha convertido en un californiano por excelencia, ¿no? Y toda su arquitectura y su experiencia cultural tiene mucho sentido en California y no en otros sitios, posiblemente. Sí. Él, bueno, desde luego es considerado uno de los más importantes arquitectos del siglo XX. ¿Qué crees que es ¿Por qué él se define así? Yo creo que sí, es uno de los más grandes arquitectos del siglo XX, posiblemente otro americano sea otro de los más grandes arquitectos del siglo XX de la primera mitad, sería Frank Lloyd Wright, y posiblemente Frank Gehry esté al mismo nivel que Wright en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué es tan importante? Porque es posiblemente el único arquitecto o uno de los pocos arquitectos que logra hacer arte de manera real, ¿no? Con la arquitectura. Nosotros, los otros arquitectos, yo que soy del montón, digamos, tratamos de hacer cosas más o menos adecuadas, bonitas, de acuerdo a los presupuestos y a las realidades que te permiten trabajar. Eso, supongo que él lo tendrá en cuenta también, pero ha dado un paso más y hace realmente arte. Digamos, una obra de Frank Gehry terminada es comparable con una escultura, ¿no? Digamos, y él también muchas veces toma su inspiración del arte, de amigos suyos, escultores, pintores, de la historia del arte más que de la historia de la arquitectura. Entonces, eso es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, parece que en general quizás se puede dividir la arquitectura en los arquitectos, en los que ponen un poco más énfasis en la forma y los que más en el que sea funcional, ¿no? Bueno, más o menos. La práctica de la arquitectura es muy compleja y las influencias son extraordinarias desde medio ambiente, carreteras, en fin, tienes aparte de sacar un producto comercial adecuado que se pueda vender, en fin, o que responda a unas condiciones de un cliente concreto, ¿no? Todo eso existe también en los proyectos de Frank Gehry, pero evidentemente hay ciertas consideraciones que arquitectos que no han llegado a ese nivel no la tienen, ¿no? Pero él también se preocupa mucho de que sus edificios sean controlados dentro de su presupuesto. Mejor dicho, más que controlados, pues supongo que los edificios de Frank Gehry son especialmente caros porque son complejos de construir. Sí. Que él cuando da una cifra de un valor de su edificio es esa y no otra, ¿no? Digamos, no como muchos arquitectos no tan famosos como él que los presupuestos son correlativamente se van aumentando y aumentando conforme se va desarrollando el proyecto, ¿no? Y eso no les preocupa. Sin embargo, Frank Gehry sí tiene mucho a gala saber de mi edificio valdrá posiblemente el triple que un edificio normal, pero vale eso y no vale otra cosa, ¿no? Y él eso
lo puede hacer también porque tiene una arquitectura muy personal, muy llena de curvas, muy llena de formas poco convencionales que no se pueden realizar con materiales habituales. Y él habla mucho de que la tecnología actual le permite construir el tipo de edificios que él hace o que él diseña, ¿no? Últimamente, porque la primera mitad de su carrera eran edificios también muy peculiares y muy personales, pero no tan, como diría, liberados del problema de los materiales y la forma de construir, ¿no? Sí, de hecho leí en algún lugar que cuando empezó, que una de las primeras cosas que llamó mucho la atención fue cuando hizo su propia casa en el 78, me parece, algo así, y la hizo con materiales que casi cosas recicladas y Sí, eso hubiera... sí, con planchas coarrugadas, con telas metálicas, en fin. Él también hizo unos primeros diseños de muebles también con cartón. Realmente él, toda su carrera es una búsqueda de la forma, evidentemente, y también de la accesibilidad, ¿no? Digamos que plantear arquitectura de este tipo, que evidentemente estás plantando arte en medio de la ciudad o del campo, ¿no? Pero también en los pequeños objetos también él ha buscado hacer este tipo de cosas. Ha diseñado muebles, objetos, en fin. Siempre ha buscado no tanto el material exquisito como la forma. Y ahora últimamente, bueno, combina ambas cosas, ¿no? Digamos que el famoso Museo Guggenheim está recubierto de titanio, ¿no? Y Sí. que evidentemente debe ser un material no el más barato, ¿no? Sí, no exactamente. ¿En qué arquitectos crees que se inspira? Como te dije antes, básicamente su inspiración no es exactamente dentro Bueno, de o en los qué arquitectos. escultores, Sí, sí. él creo que le gusta mucho son los futuristas italianos de principios del siglo XX. Y como arquitecto, la única referencia que he escuchado yo como un arquitecto al cual él se siente como pariente o descendiente de él es Erich Mendelsohn, que es un arquitecto también judío alemán del principios del siglo XX también, muy interesante también, pero que muchos de sus proyectos sufrieron la falta de tecnología que existía en esa época. Tiene famoso un edificio muy reconocido de Erich Mendelsohn, que es la Torre Einstein, que también tiene formas curvas y estaba diseñado para poder hacerse en hormigón armado, pero con la carestía de la Alemania entre las guerras tuvo que hacerse con ladrillo y es claro, una gran contradicción, un material, el ladrillo muy poco adecuado para las formas que tenía que hacer, que quería proyectar Mendelssohn. Entonces, Gehry tiene la capacidad de desarrollar sus proyectos con la tecnología que tenemos hoy por hoy. Y también dentro de sus aportaciones está, creo que también tiene hasta una empresa independiente que transforma formas arquitectónicas o escultóricas en documentación para construir, cosa que es bastante complejo, ¿no? Sí, me imagino. Sí. Entonces, él ha tenido que desarrollarlo eso mismo, supongo, dentro de su estudio y ya es una forma de dominar ese elemento de tecnología que supongo que muchos otros arquitectos y de algunas otras profesiones pueden disfrutar ahora, ¿no? ¿Qué dirías que es su visión, lo que más le importa a la hora de diseñar? Él habla de dos cosas. De una, que él hace los proyectos con la gente que son sus clientes. En ese sentido, a pesar de ser una gran luminaria del sistema de estrellato, digamos, de los arquitectos estrella, que posiblemente se creó a partir de él sigue haciendo las cosas él mismo. Y necesita la complicidad de su cliente. Evidentemente tiene que ir de a poco para convencerlos que sus formas, que son muy personales, son las adecuadas para su proyecto. Y ese proceso es muy importante.
Ha habido una exposición hace no mucho de Frank Gehry y se veían las centenares de maquetas que necesitaba para desarrollar proyectos complejos, ¿no? Digamos, él va de a poco llegando a la solución, con su con su lenguaje y las necesidades del cliente. Eso es una cosa. Otra cosa es cómo contextualiza sus edificios con respecto al entorno. Muchas veces es criticando al entorno o valorando un entorno que era degradado y convirtiéndolo en un entorno muy interesante, como el caso del Guggenheim en Bilbao, sí, ¿no? Que era una zona muy poco atractiva y hoy por hoy es uno de los focos de turismo del mundo, diría yo, ¿no? Sí, ya se convirtió, creo, como en un término del efecto Guggenheim o algo así, ¿no? Convertir una ciudad que no era nada en... Sí, desde el punto de vista industrial y comercial, Bilbao era una ciudad importante, pero desde el punto de vista nadie venía a España a vivir a Bilbao, ¿no? Y en este caso sí iban la gente a Bilbao. Bueno, hubo un cierto momento a los primeros años 2000-2005 que se había convertido muy de moda dentro de la intelectualidad americana ir a Bilbao a ver el último edificio de Gehry. Y muchas veces cuando el entorno tampoco le sugiere gran cosa, él parte su edificio y lo hace dialogar entre las distintas partes del edificio. Hay una vivienda unifamiliar que hizo hace relativamente poco tiempo, en la cual sí ha roto todos los elementos de la vivienda y las ha puesto de tal manera que se presenta un diálogo entre los elementos de, yo qué sé, el salón con el dormitorio principal a través de un ambiente que ha creado. Me da la impresión que eso lo hizo porque era un desarrollo en un sitio que no le interesaba el entorno exterior, y entonces buscó el diálogo interiormente, ¿no? Sí. Así que en ese sentido es muy interesante lo que hace. Es muy interesante, muy complejo y muy difícil. Y la experiencia personal del disfrute del espacio tiene que ser... Yo no he estado nunca en ningún edificio de Frank Gehry, pero tiene que ser importante, ¿no? Porque uno puede imaginárselo, pero no creo que sea fácil traducir tu imaginación a la realidad, ¿no? Sí, a veces también es criticado por ser demasiado espectacular, ostentoso, que pues eso... Por ejemplo, se me ocurre ahora un ejemplo muy actual, que es el Museo de la Tolerancia en Jerusalén, que bueno, no sé si ya lo empezaron a construir, qué tan... Había un problema... Porque hay ahí una polémica relacionada resuelta, con el suelo, pero bueno, los planes ya están vistos y mucha gente lo están atacando de que pues Jerusalén es la ciudad de la piedra blanca de 2000 años, yo creo y como que sería algo que bueno, no tiene supongo nada que ver. Puntos de vista hay para todo, ¿no? Sí, pero no, claro. A mí me da la impresión de que va a ganar Jerusalén con un edificio de este tipo, porque y también es una cosa importante para Israel tener, ya que tiene la oportunidad de que algunos de los grandes arquitectos del mundo son judíos, pues también aprovecharse de tener algún trabajo de ellos ahí, ¿no? Que sí, por ejemplo, Luis Kahn, también otro gran arquitecto, también ha hecho cosas en Israel. En fin, todos los grandes arquitectos internacionales judíos en general, siempre hay alguna fundación o algún elemento del gobierno o algún patrocinador de Estados Unidos que decide que hay que llevar un Luis Kahn a Jerusalén o un Frank Gehry, ¿no? Yo creo que va a ganar y va a ser evidentemente criticado y va a ser... Lo que va a pasar es que va a Jerusalén, no sé exactamente dónde está con respecto al viejo Jerusalén, el edificio pero si está en una proximidad visual va a cambiar. Digamos, la perspectiva de Israel, de Jerusalén... No está, te puedo decir que no está en una proximidad visual. O sea, está en el centro de Jerusalén, pero no está así frente. Pero va a cambiar el entorno, eso está claro. Entonces... que de aquí a X años, en 50 años más, la gente dirá qué maravilla o qué terrible, no sabría decirlo. Yo creo, estoy más tentado de decir que qué maravilla, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Y bueno, por último, algo que de hecho ni tenía planeado hablar aquí, pero justo ayer salió en el periódico sobre Frank Gehry y la crisis económica. Salió un artículo
diciendo que tuvo que despedir la mitad de los empleados de su despacho, que tiene varios proyectos parados. Entonces, la pregunta es, quizá estos proyectos así tan grandes, tan costosos, ya frente a la crisis, quizá hasta Frank Gehry va a tener que bajar un poco el volumen de... No, parece que ha bajado drásticamente. Bueno, pero yo te puedo contar de eso historias mucho más trágicas de estudios pequeños, medianos y grandes. No me preocupa realmente Frank Gehry. En España y fuera de España, ¿no? Digamos, Claro. ahí tengo muchos amigos arquitectos que tienen sus estudios, entonces la discusión es a cuánto se ha echado este mes, ¿no? Digamos, digamos, realmente es una crisis importante, en España se está sintiendo mucho, y supongo que los grandes estudios internacionales también lo tienen que sufrir. Sí, mi pregunta es más un poco si él tendría que ahora hacer tal vez cosas más baratas, si crees él que nunca él se ha puede preocupado cambiar nunca se ha preocupado por, digamos, él ha llegado a hacer edificios de una complejidad y unos presupuestos altísimos en función de una búsqueda personal, digamos, no creo que sea una persona que busque el edificio grandilocuente, a pesar de ser muy grandilocuente su edificio, pero si uno ve su obra, va viendo que va evolucionando con un lenguaje propio. Que él tenga que recuperar, hacer edificios más pequeños o cambiar de materiales, yo creo que eso no le preocuparía demasiado, siempre y cuando pueda desarrollar su creatividad y su forma de entender la arquitectura. Yo creo que él ha demostrado a lo largo de su carrera que eso, te digo, volviendo a los muebles de cartón o su propia casa, que no le molesta trabajar con materiales supuestamente imperfectos. Él muchas veces dice, frente a la dificultad de conseguir encuentros perfectos o paredes extremadamente blancas o que no tengan el más mínimo imperfección, él pretende conseguir efectos visuales a través de materiales que muchas veces, al principio de su carrera sobre todo, eran muy baratos y puestos de una manera hasta aparentemente torpe. Pero él buscaba otra cosa y no, por ejemplo, él está en el opuesto de otro arquitecto que es Richard Meyer, que es un arquitecto que es perfeccionista al máximo, y entonces Frank Gehry dice que no entiende esas cajas de cartón pintadas de blanco, no las entiende, ¿no? Entonces, bueno, son dos formas de entender la arquitectura de muy alto nivel ambas, ¿no? Bueno, Víctor, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho por hablar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.